Bueno, buenos días a todos. Soy Alexandra Ferrero, estoy en Iniciador Lleida y un poco me ha tocado moderar esta mesa dedicada a cómo venderse mejor. Es un tema lo suficientemente amplio como para que podamos estar hablando durante horas, pero bueno, estaremos una media horita hablando del tema. Bueno, yo creo que el tema de cómo venderse mejor es un tema ligado al emprendimiento desde sus inicios. Entonces, bueno, al emprendedor se le supone o debe tener conocimientos para poder buscar financiación, para poder saber gestionar equipos. Pero bueno, el tema de cómo venderse mejor, pues cómo aprende a venderse mejor, que en definitiva es cómo aprende a vender. Bueno, David, tú tienes muchísima experiencia en este tema ya como emprendedor. ¿Cómo respondes a cómo venderse mejor? Vale, yo en principio os voy a contar un poquito mi forma de cómo he ido poco a poco mejorando en las ventas, cómo poco a poco he ido aprendiendo la técnica de cómo poderte vender mejor, cómo poder llegar mejor al cliente. En principio, antes de empezar, es una gozada estar delante de emprendedores porque la ilusión y la pasión que tenéis la transmitís y yo os voy a intentar transmitir esa ilusión y esa pasión también para que emprendáis. Es fundamental la ilusión en nuestro trabajo porque esa ilusión es la que vamos a transmitir a nuestros clientes y al final nos van a comprar. Lo que yo veo en muchos emprendedores, os cuento un poco mi experiencia profesional. Yo fracasé en un primer negocio, tuve un negocio que era de medicina legal y laboral, fracasé, posteriormente trabajé por cuenta ajena y trabajé en empresas grandes y me di cuenta que no quería trabajar en empresas grandes, que trabajar en empresas grandes realmente lo que estaba consiguiendo era conformarme cuando podía llegar a conseguir algo más en la vida y ser más feliz. Al final lo que tenemos que perseguir los emprendedores es ser felices. Luego posteriormente, cuando ya dejé de trabajar por cuenta ajena, había aprendido todo lo que no hay que hacer. Es decir, ya sabía todo lo que no había que hacer y dije, mira, ahora yo creo que ya estoy capacitado para emprender correctamente. Monté una empresa que no tiene nada que ver con el mundo online, que es Babelia Formación. En Babelia Formación empezamos trabajando y teníamos claro ciertas cosas de cómo teníamos que trabajar. Nosotros sabíamos que trabajábamos desde nuestra casa. Trabajábamos desde nuestra casa con un teléfono fijo y si tú te ibas, ¿qué pasaba con ese teléfono fijo? No lo atendía nadie. Lo que decidíamos era desviarnos a nuestro móvil. Íbamos a reuniones es una empresa de formación in company, con profesores nativos, con lo cual todos los clientes son multinacionales. Íbamos a reuniones y nos preguntaban, ¿y sois capital español? Y nosotros, pues sí, somos capital español. ¿Cuántos clientes tenéis? Estábamos empezando, estábamos en nuestra casa. No teníamos la posibilidad de dar una imagen de empresa fiable para una multinacional. Y esto lo tuvimos que ir cambiando, tuvimos que ir mejorando las cosas. Lo primero, para la época, hicimos una web que era bastante vanguardista, bastante buena. Con lo cual, el que entraba en nuestra web no sabía con quién estaba hablando. Eso es una ventaja que tenéis todos los que trabajáis. Ahora mismo, para montar un negocio no necesitamos todo el soporte financiero que se le tenía antes. Ahora, con mucho menos capital se puede montar algo. Podemos dar la imagen de ser una empresa sentada en el mercado. También, aunque os dediquéis al mundo online, es siempre importante que cuando vais a ver a un cliente, no solo presentéis una web, sino que también haya algo físico. Es decir, ese físico al final os va a ver menos virtual ese cliente. Es importante que siempre os apoyéis en algo físico, aunque también tengáis vuestra web y creéis que es suficiente. Nosotros también, cuando estábamos viendo todo lo que nos sucedía, todos los fallos que teníamos, todos los errores, por qué no conseguíamos clientes, nos dábamos cuenta que si yo voy a ver a una empresa grande, un Telefónica Móviles, por ejemplo, y me hacen una llamada al teléfono fijo de mi domicilio y ese teléfono fijo salta a mi casa, salta mi móvil y yo estoy en el metro, estoy conduciendo o no puedo coger la llamada, como que queda bastante mal, ¿no? Que el propio emprendedor es el que coge el teléfono y crea incertidumbre y duda en ese cliente. Por eso decidimos que el teléfono no lo teníamos que coger nosotros.
Y lo que hicimos en ese momento, dijimos, esto hay que solucionarlo de alguna forma. Pues ¿cómo lo hacemos? Cuando no estamos, desviamos el teléfono a una secretaria virtual. Y es lo que hicimos. Y de esa forma ya habíamos ganado. Por un lado, la web nos dejaba bien. Empezábamos a tener clientes. Ya teníamos un soporte físico. Y encima, cuando nos llamaban a la oficina, no estábamos solo nosotros contestando, sino que ya contestaba alguien por nosotros. Y yo me di cuenta que muchos emprendedores podían necesitar algo similar. Con lo cual dije, bueno, pues si yo lo he necesitado y yo necesito tener una presencia física y una presencia telefónica y que la imagen de la empresa sea mucho mejor de la que realmente estoy dando, es la situación, pues montamos Yo Respondo. Dijimos, vamos a montar Yo Respondo para dar el mismo servicio que yo necesitaba a otros emprendedores. En Yo Respondo lo que vendemos es, por un lado, es un producto apasionante, porque solo trabajas con emprendedores, solo trabajas con gente con ideas, gente brillante, y lo que trabajamos exclusivamente es la atención telefónica y llamadas entrantes. De esa forma, la persona cuando nosotros atendemos las llamadas de nuestros clientes, son clientes que son, pues, hay de todo, hay del sector jurídico, hay empresas de nuevas tecnologías, hay empresas que empiezan, hay autónomos, pero ya ese autónomo ya tiene una idea de que al cliente le tiene que dar algo más, que no le puede dar en su tarjeta su móvil. Yo veo muchas reuniones cuando estoy con emprendedores que están empezando, que te dan su tarjeta y viene su móvil. Eso está muy bien cuando tratamos entre nosotros, porque entre nosotros no hay barreras, es bastante fácil que lleguemos a entendernos, pero cuando realmente vas a una empresa de 2.000 trabajadores, te estás relacionando con el director de compras o con el director de recursos humanos, cuando vas con un móvil en tu tarjeta estás dando la impresión de una empresa precaria. Nosotros, por ejemplo, como un ejemplo, en Yo Respondo, nosotros tenemos 600 clientes y tenemos 7 telesecretarias. Pero fuimos a una multinacional y yo dije, bueno, yo creo que ya es una buena presentación, 600 clientes y 7 telesecretarias. Fuimos a una multinacional para ofrecer, bueno, nos llamaron ellos, nos habían contratado ya para hacer el servicio con 600 líneas, que era duplicar nuestros clientes más o menos, y luego se echaron para atrás porque les parecíamos pequeños, no les dábamos credibilidad. Con lo cual me di cuenta que esa empresa ya no estaba buscando una empresa con trabajadores, sino que estaba buscando una empresa con un edificio, ¿sabes? Que cotizaran en el Nasdaq casi. Por eso que es importante también al cliente siempre darle esa visibilidad, esa impresión de que nosotros, aunque seamos pequeños, somos grandes, que podemos hacer todo. Porque si no, a ese cliente le entra la duda. Y bueno, en principio, lo que comentaba, es importante que nosotros nos sintamos seguros cuando vamos a una visita, que le demos mucha ilusión al proyecto, al producto, y eso lo vamos a contagiar. Y si tenemos cosas que nos apoyan por el camino, eso nos va a ayudar. Si vamos con un papel, si vamos con algo físico, si vamos con una muy buena web, si vamos con un teléfono fijo, si vamos con una buena tarjeta, nos vamos a hacer grandes y vamos a poder reflejar, vamos a poder pasar a nuestro interlocutor, al director de recursos humanos, al director de compras, le vamos a poder traspasar nuestra ilusión y las ganas de que contrate con nosotros. Y bueno, Sí, de hecho, aquí, Juan Luis, tienes muchísimo que aportarnos en cómo un emprendedor tiene que dar importancia a la visión que da a sus clientes a través de diferentes medios, ¿no? En tu caso, explícanos un poco cómo planteáis vosotros los proyectos que os vienen desde el punto de vista de un emprendedor para ayudarle a mejorar precisamente el hecho para ayudarle a que se venda mejor. ¿Conocéis el concepto de marco mental? No sé si alguna vez lo habéis barajado, manejado, aplicado, os lo habéis aplicado, o os lo han aplicado, o lo habéis movido en algún término, en algún momento, en alguna conversación, ¿no? El marco mental no es todo. El marco mental no es todo. Lo poco que he podido escuchar a David desde bastidores, ahí me encontraba yo entre bastidores, cuando comentaba que somos capaces, es parte de lo que ocurre con ese marco mental.
No os lo creáis, no tendréis nada que vender. Creéroslo y empezaréis a tener otro tipo de problemas, como posiblemente que tengáis que hacer lo que habéis vendido. Y ese sí es un problema. Con respecto a cómo planteamos este tema así en plan muy genérico, me vais a permitir un poco que me explaye a ese respecto, ¿no? Tal vez el principal motivo por el que muchas de las empresas que se ponen en marcha no salen adelante es, aparte de que porque objetivamente no haya espacio para el tipo de actividad o haya demasiados players en ese tipo de actividad o demasiados jugadores en ese tipo de actividad, posiblemente es que las personas que lo ponen en marcha no saben vender. Y yo lo dejaría aquí, quiero decir, la mayor parte, y no es posiblemente, la mayor parte de las personas que yo conozco que se han tenido que mover en este tipo de derroteros son grandes técnicos, han desarrollado herramientas tremendas, son cosas estas que dices, pero ¿cómo no se vende esto solo? Los tiempos de que el buen paño se vendía por sí solo han pasado, y la realidad es que las veces que esto falla es porque no sabemos vendernos, ¿no? ¿Y cómo tenemos que, o dicho de otra manera, para terminar en este aspecto, yo pondría en la balanza del emprendimiento la venta casi por delante de lo que realmente sepamos hacer? Nos va a ser mucho más útil y nos va a ser mucho más práctico en realidad. Y dicho esto, os reconozco la mayor. Yo lo que sé es vender. En realidad emprendí porque me vi obligado a ello, emprendí porque me di cuenta que se me daba bien vender, emprendí porque me di cuenta que tenía capacidad para llegar a otras personas y convencerlas, emprendí porque me di cuenta que después era capaz de mantener además esa continuidad con esas personas, con esos clientes, y lo que vino después fue rellenar todo lo que era capaz de vender. Así que en mi caso es un poco particular tal vez, porque normalmente cuando eres un buen vendedor te pones a vender el producto de otros. Ahí se suma otra cuestión adicional, y es que a mí no se me ha dado nunca bien trabajar para nadie. De hecho, nunca he trabajado para nadie, ¿no? Así que no creo que sea esa la percepción. Con respecto a cómo nos podemos vender mejor o cómo podemos vendernos mejor, no sé si yo me estoy perdiendo a mí mismo, no sé si el resto de los que estáis en la sala me escucháis. Sí, no, eso es un sí, eso es no, o es todo lo contrario. Ahora sí, ¿no? Voy a poner el micro bien pegado en plan como corresponde. ¿Cómo podemos vendernos mejor? Bueno, por empezar por el principio, lo que tenemos que tener asumido es que tenemos que vendernos. La segunda parte es que, aunque no nos guste, y aquí viene la otra parte también dolorosa, la mayor parte de las personas que emprendéis, que tenéis en mente emprender, o que ya estáis en ello, o que ya sois empresarios, porque yo más que emprendedor en realidad me puedo considerar empresario por el tiempo que llevo, es que sois vosotros los que tenéis que tomar la voz cantante. No se lo podéis ceder a nadie, no os podéis quedar con el juguete mola. Estar en vuestro día a día, en eso que estáis desarrollando, en eso que estáis pariendo, en eso que le estáis dando forma, es precioso. La realidad es que es así, pero la otra realidad es que necesitáis ser vosotros los que llevéis la voz cantante, por lo menos en un principio. Llegará un momento en que a lo mejor no tengáis que ser el más comercial de todo vuestro equipo. Y la otra parte importante es enfrentarse a cómo pasamos de ser un emprendedor, la mayoría de las veces, en un país como el nuestro, único, por esa capacidad que tenemos de no juntarnos con nadie, sino de trabajar en solitario. ¿Cómo somos capaces de pasar de algo que a lo mejor sí nos encontramos cómodos vendiendo, porque somos nosotros solos, pero que de repente tenemos que compartir con más equipo? Y aquí viene otro de los aspectos, solo por complicarlo del todo más, que yo os puedo hablar en primera persona y que es lo que nos da resultado o nos deja de darlo, y es que cuando empezáis a tener equipo, si es que habéis tenido éxito, no tendréis otro remedio, la venta empieza a ser para adentro y para afuera. Tendréis que estar vendiendo todo el día a vuestro equipo y al mismo tiempo vendiendo a vuestros clientes. Si no estáis a gusto en ese juego, la recomendación de compra es que no os metáis. Es así de claro, así de contundente y así de fácil. ¿Y cómo podemos hacer de todas formas, llegados a estos temas, y estoy poniendo un poco como los frenos y las realidades que nos podemos encontrar, cómo podemos hacer para vendernos mejor? Bueno, es muy importante que aquello que estáis haciendo lo comuniquéis. El caso de Territorio Creativo, que supongo que sabéis, estoy ligado a esa marca, desde el año 97 que la creé, es tal vez para nosotros mismos y desde fuera visto como un ejercicio constante de comunicar, de contar todo lo que hacemos en todas las circunstancias, en todas las posibilidades, y puede ser desde que hemos comprado una cafetera nueva o que nos hemos mudado de oficina
hasta que hemos desarrollado un producto y hemos desarrollado una metodología lo más completa posible, ¿no? Con lo cual, estad permanentemente vigilando la comunicación. Como bien comentaba David, el hecho de que tengáis un cariño y una creencia en vuestra marca, en cómo la ilustráis, en cómo la adornáis, en cómo le ponéis el diseño gráfico o cómo le hacéis realidad una web en la que habéis estado trabajando, es una parte de la ecuación. Pero esa parte de la ecuación dice que si no sois capaces de comunicarlo, se os quedará en un armario metido. Eso pasaba mucho cuando hace unos años, ya no es así, porque ahora estamos dependiendo mucho más de la parte online, lo que hacíamos era piezas de comunicación gráficas en papel que queríamos que todo el mundo viera y habíamos trabajado en ellas hasta el final. El problema es que no teníamos oportunidad de conectarlas, no teníamos oportunidad de sacarlas fuera y de que las conocieran. Eso ha cambiado radicalmente. Ahora no hay otra cosa más que oportunidades. Estar hoy aquí, por ejemplo, es una de ellas. Y no hablo por mí, hablo por vosotros. De cómo podéis dar a conocer, de cómo la socialización de eventos está haciendo que las oportunidades de venta sean infinitamente mayores. Y me estoy yendo por las ramas, supongo. No, a ver. Yo creo que has introducido un tema básico, el tema de la venta interna y la venta externa. Y aquí me gustaría un poco, David, que también dieras tu opinión al respecto, porque desde el punto de vista de un emprendedor quizás la venta interna pasa siempre a segundo plano y es la venta externa la que tiene en realidad luego consecuencias o se nota de forma más plausible, ¿no? Un poco qué es lo que piensas tú, David. Vale, yo por ejemplo, tú empiezas, aquí parece que tenemos que conseguir los clientes y esa es la única venta que tenemos, ¿no? Pero también está la venta con nuestros trabajadores, con nuestros empleados. Es la venta interna a la que te refieres, ¿no? Esa venta interna es fundamental porque si nosotros tenemos mucha pasión y no la estamos reflejando en los demás, la pasión se queda ahí. Si tú haces tu trabajo, pero la jefa de secretarias está totalmente quemada con tu filosofía de negocio o con la forma que tú la tratas o sus condiciones laborales, esa persona no va a atender bien al cliente. Y al final y ella se lo va a transmitir también a su equipo. Al final es fundamental que intentemos, cuando ya seamos empresas con trabajadores, que al final es lo que tenemos que intentar llegar, porque es importante que haya una sostenibilidad en ese negocio y que no solo dependa de una persona, del emprendedor. Cuando damos felicidad al que está trabajando con nosotros, cuando le damos satisfacción, cuando se siente orgulloso de pertenecer a tu empresa, en ese momento el cliente va a estar satisfecho. Esa venta interna la tenemos que hacer dentro de nuestras paredes sin haber salido y fuera. Fuera tenemos que estar emocionados e ilusionados del proyecto. Yo, por ejemplo, en Bilbao yo empecé como emprendedor a los 21 años con una subvención de una institución pública y yo no creía en el producto, y tampoco creía en el socio, pero bueno, pero fue que coincidimos que yo la idea, fuimos a una conferencia en la universidad y hablaron de emprendimiento y dijeron al que se decida y gane un plan de negocio le damos 4 millones de pesetas. Yo estaba con mi compañero al lado de universidad y le dije, ¿nos apuntamos? Me dijo, vale, nos apuntamos. Y le dijimos, ¿con qué idea? Pues no sabíamos con qué idea. Al día siguiente yo iba a la universidad en el autobús y detrás mío escuché a una persona hablar de una idea de negocio. Llegué a la universidad y dije, vamos a montar lo que ha hablado este tío de detrás. Fue como algo que no creíamos en esa idea o no estábamos convencidos porque no era lo nuestro. Y encima el socio tampoco lo elegí por sus características, fue más elegido por amistad. Y al final no tenemos que elegir a nuestros socios por amistad, sino tenemos que elegir a los socios por las condiciones que tienen a nivel laboral, lo que nos pueden complementar, lo que nosotros carecemos. Y bueno, esa fue mi experiencia, no sé a qué venía esto, pero bueno, venía. y bueno, luego otra cosita que yo veo, por ejemplo, ahora en Yo Respondo, que en los momentos de bonanza no teníamos bajas de clientes, ni teníamos devoluciones de recibos. O sea, era un momento en el que todo el mundo pagaba todo, pero nosotros nos dábamos cuenta de que había clientes que sus clientes les llamaban reiteradamente diciendo que no les estaban devolviendo las llamadas.
Y casualidad es que muchos de esos clientes ahora están cerrando sus negocios. No estaban atendiendo correctamente a su cliente. Cuando vosotros recibís una información, alguien que os pide información de vuestra empresa, es muy común, yo hoy estoy en un evento con todos vosotros, ¿no? Me dais vuestra tarjeta, estáis interesados en hacer negocios conmigo. Es muy normal que esa persona no vuelvas a tener noticias de él. Cuando tú estás interesado en comprarle, cuando él está interesado en hacer negocios contigo, ¿y por qué no tienes noticia de él? Es como que a veces los contactos no los seguimos en el tiempo, llegamos a dejarlos. Por ejemplo, yo una cosa que para mí es fundamental, cuando alguien pide información, tanto para Yo Respondo, para Babelia, alguien pide información que sea contestado al momento. Esa persona, como yo no le conteste, le va a contestar otro. Y tengo que contestar de la mejor forma posible. Si le puedo introducir en la web, si puede hacer un test, si puede ver cómo funcionamos, mejor, porque la competencia no se lo va a hacer. Por ejemplo, en Babelia, persona que nos pide clases, que nos pide información, nosotros le atendemos, le llamamos al momento, le mandamos la presentación por email, se la mandamos por correo físico junto con 2 entradas de cine. Y encima a la semana le estamos llamando a ver qué le ha parecido. De esa forma estamos arrasando a la competencia. La competencia no nos está siguiendo, no puede seguirnos, porque la competencia posiblemente no está involucrada con esa persona. Lo que hay que hacer para que eso llegue y el departamento comercial no se quede con la llamada, con la información y no llame, pues es motivar a esa persona que tiene que llamar. Porque al final, cuando hablamos de que nos va mal o que tenemos crisis o que nos está pasando algo, igual el problema no es la crisis, igual el problema es interno de nuestra compañía, que no estamos motivando a la gente para que se esfuerce más, porque tenemos que esforzarnos más porque la situación lo requiere. Por eso que yo lo veo, yo respondo a clientes, por ejemplo, que antes no atendían bien, ahora están cerrando o están devolviendo sus recibos, con lo cual quiere decir que la situación no les está yendo bien. Por eso es importante que siempre transmitéis internamente todo lo que os gusta. En el punto concreto de implicación del equipo, evidentemente el comercial sí que ve una necesidad de hacer un seguimiento de los contactos, de los leads, de todas las tarjetas que comentabas que va recibiendo en una feria o allí donde vaya. Pero hay otras áreas otras personas, otros miembros del equipo que quizás esta necesidad de ese papel que todos tenemos al fin y al cabo en la empresa de vender, no lo tienen tan claro. ¿De qué manera creéis que se puede intentar sacar a la luz lo que todos entendemos de forma más o menos teórica, ¿no? De que todos vendemos, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos canalizarlo eso para que realmente todos seamos vendedores? Iba a decir que si lo sabemos todos en la teoría, solo deberíamos ponerlo en práctica, ¿no? Y es que es tan de sentido común muchas veces que parece mentira lo poco que lo aplicamos. Al hilo de lo que comentaba David, y antes de responderte a esto, por lo menos un poco nuestra experiencia, yo conocí a un socio en el año 2000 en PricewaterhouseCoopers, un hombre que estaba a punto de jubilarse, que había rodado ya por el mundo todo lo habido y por haber, y que veía el mundo desde esa atalaya que muchas veces da envidia, ¿no? La de saber que todo es como al final es lo que tú has vivido y al final es eso lo que estábamos hablando de los marcos mentales. Y este hombre me dijo un día, dice, Juan Luis, buenos negocios hacen muy buenos amigos. Buenos amigos hacen muy malos negocios. Eso se me quedó grabado al hilo de lo que David estaba comentando, ¿no? Si necesitáis amigos para hacer negocios, lo que tendréis que hacer son buenos negocios, no tirar de vuestros amigos. Y hay excepciones, evidentemente. ¿Cómo conseguimos que hasta la última persona de una organización, sea lo grande o pequeña que sea, se siente implicada con el proyecto? A mí siempre me llama la atención, no sé si os pasará a vosotros, cuando la gente dice, es que quiero gente motivada. Y otra de esas cosas de sentido común aplastantes, dices, caray, dales motivos, ¿no? Y las personas que estáis aquí, los que estáis trabajando en empresas, los que seáis emprendedores, en lo que os toque a vosotros hacia el otro lado, pensad por un momento cuántas veces os dan motivos para estar motivados. Cuántas veces os hacen partícipes de lo que en realidad está pasando en esa compañía, ¿no? O en esa empresa. ¿Cuántas veces os hacen partícipes de los éxitos o de los fracasos? Habitualmente es más de los fracasos, sobre todo si alguien puede echar la culpa a otro.
En realidad, lo que se necesita para dar el salto de yo mismo y mi mecanismo al momento en el que empiezas a tener equipo, personas que empiezan a depender de ti, es crear una cultura. Es crear una cultura, no hay otra. No os queda otra, no le deis más vueltas. No va a haber otro pegamento que lo pueda solucionar. Podríamos pensar, tentados estaremos, de que el dinero lo resuelve todo. Podemos ir chequeando una por una todas las empresas que han puesto su foco en tener los mejores sueldos, en pagar a la gente muy bien y demás. Aparte de conseguir mercenarios, en realidad no es sostenible, sobre todo en un momento como el actual. ¿Cómo consigues tener un equipo motivado en estos momentos? Personas que estén dispuestas, como decimos nosotros en territorio creativo, a comerse, a desayunar las bombillas por las mañanas, a comerse todo lo que les echen por delante. ¿Cómo lo puedes hacer? Con una cultura. Y una cultura es algo tan sencillo como empezar a compartir con el equipo la visión empresarial que tenemos. Y ahí viene la segunda parte, permitir al equipo que forme parte de ella y que también aporte su granito de cómo lo ve o cómo tiene que ser esa visión. Si esa cultura, además, la ponéis por escrito, la interiorizáis, la dejáis al alcance de todo el mundo, la refrescáis cada cierto tiempo, establecéis workshops con vuestra gente, reuniones de equipo, donde podéis discutir el cómo y el por qué, ya os digo yo que estáis en el camino seguro de poder tener un pegamento mucho más sólido que el de la cantidad de dinero que podáis pagar a nadie. Porque, y esto lo aprendí también de otra persona, yo es que soy muy de aprender de mis mayores, tal vez en un momento en el que los mayores los han dejado de lado muchas personas, ¿no? Otra persona con la que tuve la oportunidad de colaborar me decía: Juan Luis, vas medianamente bien cuando del 100% de una nómina, un 80% paga lo que sabes hacer y un 20% restante paga el cabreo que te produce venir a trabajar. Estás pero que bien fastidiado el día que el 80% tiene que pagar el cabreo. No hay dinero, no lo hay. Pensad por un momento, haced frente a ello, presentaros a vuestro papel en blanco y plantearos por un momento cómo os gustaría que fuera vuestra organización. Cuando os planteéis eso, aparte de saber que tenéis que vender, de desarrollar el producto y de emprender todo en el mismo momento, plantearos que eso, lo único que tenéis que hacer es compartirlo con vuestra organización. Estamos viviendo un momento único de herramientas, estamos viviendo un momento único de plataformas prácticamente gratuitas, nada es gratis, ¿eh? Pero prácticamente gratuitas, que nos permiten compartir con el equipo lo que nunca ha estado en los escritos, jamás. Os sonarán herramientas tipo Yammer, tipo Socialcast, tipo las que queráis, hay unas cuantas en el mercado y con formatos gratuitos además en una primera instancia. Son imbatibles para compartir de manera interna y dejar que las personas creen ahí sus lazos y sus nexos de unión. Esa sería un poco la fórmula de trabajar para adentro, crear una cultura. Y la cultura define cómo somos, cómo sois, cómo queréis que sea vuestro equipo, cómo tiene que ser la relación entre las personas, cómo tenemos que tratar al cliente. Nosotros tenemos escrito en la nuestra fe en el cliente. Lo tenemos escrito. Todas las personas que entran a trabajar en territorio creativo saben que ese es un punto imprescindible. Si no creemos en el cliente, no trabajamos para él. Así que fe en el cliente. Y como eso, os podría enumerar toda la retahíla que tenemos, ¿no? Pero sobre todo una cultura de personas para personas. David. Totalmente de acuerdo con Juan Luis. El dinero, cuando hay un problema en tu organización y piensas que el problema es económico, nunca es un problema económico. Con el problema económico lo vas a parchear. Vas a conseguir que durante un mes, 2 meses la situación se estabilice, pero el problema te va a volver. El problema es más interno, es de insatisfacción laboral de la persona que está trabajando. Con lo cual la venta que se va a poder hacer, imaginaros que alguien hace webs y está insatisfecho en esa empresa, pues el cliente lo único que va a hacer es quejarse. Nosotros en Babelia, por ejemplo, damos clases de idiomas con profesores nativos en empresas. Nosotros intentamos motivar a ese profesor con ciertas cosas que la competencia no hace. Por ejemplo, le damos una cesta en Navidad. Daros cuenta que hay igual un profesor que trabaja solo 2 horas semanales contigo. Pero bueno, le das una cesta de Navidad para que las clases que va a dar en la multinacional X las dé con calidad. Las dé diciendo, es que a mí Babelia me trata mejor que cualquier otra empresa con la que trabajo. Siempre hay que buscar que nos venda la gente que nos conoce, que son nuestros empleados. Porque muchas veces habéis estado en sitios, habéis conocido a gente que trabaja en empresas y empieza a hablar con vosotros y lo único que hace es despotricar de su empresa.
Eso es algo común y habitual que lo veis. Eso es lo que tenemos que impedir. Tenemos que conseguir que nuestro trabajador esté orgulloso de trabajar con nosotros. Y si no lo conseguimos es un fracaso nuestro, es un fracaso de los gestores, no es un fracaso del trabajador. El trabajador hemos tenido que vender el proyecto, le tenemos que vender nuestra ilusión y nuestras ganas de trabajar. Le hemos tenido que vender todo eso. Y si no lo conseguimos, estamos haciéndolo mal. Igual tenemos el producto alucinante, el producto excelente, pero tenemos todas las posibilidades del mundo de cerrar nuestro negocio. Bueno, pues me informan que ya hemos terminado un poco el tiempo. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Creo que hemos lanzado muchísimos temas para dejar en reflexión sobre equipos, sobre venderse. Y bueno, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Alessandra. Gracias a vosotros, muy amables. Muchas gracias. Un momentito, por favor, un momentito. A ver, como estamos haciendo con todos los ponentes, nos gustaría que nos dijerais una palabra para todos los emprendedores que se encuentran en la sala o siguiéndonos a través de otros medios. Una palabra. Por aquí. ¿Solo una? Solo una. Es difícil, pero... No puedes repetir. ¿Ya han dicho pasión? No. Vale. La mía. Pues hacemos entrega del libro Consejos de Emprendedores a Iniciadores. Muchas gracias, muy amables. Pues me la había quitado. No, me ha quitado la palabra pasión. Pues vamos a dar ilusión. Gracias. Gracias. Alessandra. ¿Colaboración? ¿Estás seguro de eso? No, todavía no. Gracias. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Despedimos a los ponentes. Un aplauso.